Zovem se Marko, imam 30 godina, doktor sam medicina, 2 godina živim u Crnoj Gori sa suprugom Marijom. Me llamo María, tengo 26 años, soy doctora en medicina. Que me llamó la atención fue la seguridad y la tranquilidad que se respira en este país. Muy interesante fue el choque de cultura, ver cómo... Y bueno, mi estilo de vida es normal. Nos hemos adaptado acá a cómo se vive y cómo funciona el país y bueno, en cuanto termino el trabajo podemos ir, tomamos un café, estudiamos nuestra especialidad y bueno, nos va muy bien acá. Muchos amigos en Montenegro, creo que demasiados amigos, que es algo que nos ayudó mucho, que desde el primer día que nosotros llegamos fue como que, ok, estás aquí, estás a salvo, lo que necesites te lo voy a brindar y es así, solo es una llamada por teléfono. Necesito algo. Cuando nosotros llegamos a Montenegro tuvimos gran ayuda de ACNUR. Ellos nos guiaron en todo cómo era el proceso, nos dijeron y siempre tuvimos como ese apoyo de ACNUR y de todas las instituciones cuando solicitamos el asilo. Es algo que agradecemos mucho, porque es como que no estábamos desamparados, siempre teníamos esa seguridad de que teníamos un respaldo. Por eso. Para nosotros ha sido una ayuda increíble la que nos ha brindado ACNUR, porque acá desde el primer comienzo, desde los primeros momentos hemos estado respaldados de cierta forma con la ayuda de la renta, nos ha ayudado a contactar otras instituciones a las cuales hemos necesitado como salud, educación y bueno, ha sido muy importante su apoyo. De hecho, sin ellos habría sido imposible el comienzo en este país. Mi esposa estaba cursando la especialidad de pediatría, trabajamos ella como pediatría, yo como... Soy doctora en medicina, estoy cursando la especialidad de pediatría, cual no terminé. Desde que llegamos acá estoy trabajando no en mi profesión, estoy trabajando actualmente en un restaurante. Vamos aprendiendo el idioma, estamos yendo a cursos de idioma y para en lo que sale podemos homologar el título, ya tener el idioma avanzado y creo que sí que podemos darle algo a este país en cuanto a... Sentimos que este país es muy seguro, queremos tener una familia y creo que este es el país idóneo para eso. Kada su na intervju sa Asilu Uhasera pitali šta nam treba u Crnoj Gori. Rekli smo samo mir. Mi smo taj mir pronašli i zato ostajemo ovdje.